Hombre rico brindaba con sus invitados hasta que vio a su examor trabajando como camarera frente a todos en la fiesta. En medio de aquella multitud, levantando su copa con una sonrisa confiada, estaba Alejandro. Su traje oscuro impecable y su porte seguro lo hacían destacar de inmediato. «Salud, amigos», exclamó, su voz firme y elegante resonando entre los invitados. «Que esta noche celebremos nuestros logros y que nunca nos falte la fortuna ni la felicidad». Sonrió, mostrando dientes blancos y perfectos, pero dentro de su mirada había una chispa de inquietud que nadie parecía notar. Por fuera, todo era perfección, éxito y confianza. Por dentro, Alejandro llevaba años cargando la soledad que el dinero jamás había podido llenar. «Alejandro, eres increíble», dijo Claudia, una de sus amigas de la alta sociedad, mientras chocaban copas. «Siempre sabes cómo organizar la fiesta perfecta». «Gracias, Claudia», respondió él con una leve sonrisa, pero su mente estaba en otra parte. Esta noche tiene algo especial. Lo que Alejandro no sabía era que esa noche especial estaba a punto de cambiar su mundo de manera inesperada. Mientras recorría con la mirada el salón, admirando su éxito y la atención de todos, una figura captó su atención de manera súbita. Al principio pensó que su mente lo estaba engañando. Era imposible, y sin embargo, ahí estaba. Una mujer, detrás de la barra improvisada que servía champaña y canapés, moviéndose con agilidad y profesionalismo. Su cabello castaño caía suavemente sobre sus hombros, y su rostro, aunque concentrado en su labor, irradiaba una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que Alejandro reconocería en cualquier lugar. Su corazón se detuvo por un instante, y un sudor frío recorrió su espalda. «No, no puede ser ella», murmuró para sí mismo, pero la certeza no dejaba lugar a dudas. Era Clara, su examor, la mujer que había sido su mundo y que él había perdido de la manera más cruel. Aquella chica que había llenado sus días de alegría y sus noches de esperanza ahora trabajaba como camarera frente a todos sus invitados. Clara levantó la bandeja hacia un grupo de señores importantes y sonrió con educación, completamente ajena al torbellino de emociones que estaba causando. Alejandro no podía apartar la mirada. Cada gesto suyo le recordaba lo que había tenido y lo que había dejado escapar. Su pecho se apretaba, y una mezcla de culpa, dolor y fascinación lo mantenía paralizado. «¿Alejandro?». Una voz suave lo sacó de su trance. «Te noto distante. ¿Todo bien?». Giró hacia Claudia, forzando una sonrisa que apenas alcanzaba a ocultar su turbación. «Sí, todo perfecto». Es solo que, su mirada volvió hacia Clara, y la sonrisa se le desdibujó. «Nunca imaginé verla aquí, así». El bullicio de la fiesta continuaba, pero para Alejandro el mundo se había reducido a ese rincón del salón. Cada risa, cada brindis, parecía resonar con un eco de lo que había perdido. Sentía una mezcla imposible de orgullo, dolor y culpa. Orgullo por lo que había logrado, dolor por lo que había perdido y culpa por cómo las decisiones del pasado habían empujado a Clara a esa situación. Mientras Clara servía las bebidas con precisión y gracia, Alejandro se acercaba lentamente, casi sin darse cuenta, sus ojos fijos en ella. Cada movimiento de su mano, cada giro de su cabeza, cada sonrisa profesional, era un recordatorio de todo lo que había sido y de lo que ahora parecía inalcanzable. «Clara», susurró, apenas audible para sí mismo, como si nombrarla en voz alta pudiera traer de vuelta todo lo que habían perdido. «Clara». Pero ella no lo vio. Estaba ocupada, sonriendo, sirviendo con la dignidad de alguien que se había levantado sola y había aprendido a no depender de nadie. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La había dejado atrás, sí, pero ahora cada fibra de su ser le gritaba que aquel encuentro no era casualidad. Se acercó un poco más, intentando mantener la compostura ante los invitados que comenzaban a notar su extraño comportamiento. Cada mirada de curiosidad de los presentes solo intensificaba su torpeza, y cada paso que daba hacia ella era como caminar sobre brasas. Quería hablarle, decirle cuánto lo sentía, como todo en él había cambiado, pero algo dentro de él le decía que no sería fácil. Clara no era la misma chica que había conocido años atrás, ahora había fuego en su mirada, y eso lo aterrorizaba y fascinaba al mismo tiempo. La música seguía, las copas tintineaban y los invitados reían, ajenos al drama que se estaba desarrollando en el corazón del hombre más admirado de la fiesta. Alejandro,
Con su copa aún en la mano, respiró hondo. Sabía que esa noche no sería solo un brindis por el éxito, sino un enfrentamiento inevitable con los fantasmas del pasado, con los errores que lo habían llevado a perder a la mujer que más había amado. El aire parecía pesado, cargado de emociones que nadie más percibía. Cada paso de Clara detrás de la barra, cada sonrisa profesional, cada movimiento, era un golpe directo a su orgullo y a su corazón. Alejandro comprendió que su mundo perfecto, lleno de lujo y poder, no podía compararse con la fuerza y dignidad que Clara mostraba frente a todos. La había subestimado una vez, y ahora estaba frente a él, más fuerte que nunca, recordándole que el verdadero poder no estaba en el dinero, sino en la capacidad de levantarse después de ser abandonada. Con un suspiro que escapó antes de que pudiera controlarlo, Alejandro finalmente decidió que debía acercarse. No podía quedarse allí, paralizado, mientras el tiempo y la vida avanzaban sin darle otra oportunidad. Pero cada paso que daba lo llenaba de incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Lo despreciaría, lo enfrentaría o lo ignoraría? Su corazón latía con fuerza, consciente de que aquel encuentro no sería solo una casualidad, sería el inicio de una confrontación con su pasado, con sus errores, y con los sentimientos que nunca había logrado superar. Y así, entre el brillo de los candelabros y el murmullo de la fiesta, Alejandro dio el primer paso hacia un encuentro que cambiaría la vida de ambos para siempre, mientras Clara, ajena a la tormenta que había desatado en él, continuaba su labor, firme, orgullosa y hermosa en su vulnerabilidad. Se puede continuar ahora con el tópico 2, donde presentamos más profundamente a Alejandro y sus motivaciones, mezclando emoción, flashbacks y diálogo. Mientras lo observaba, Alejandro recordó aquellos días felices con Clara, antes de que la vida los separara. Las risas compartidas en un pequeño café de la ciudad, las caminatas por el parque bajo el sol de la tarde, y los planes que habían hecho juntos, sueños que creían que durarían para siempre. Nunca imaginé que algo tan perfecto podría romperse tan rápido, murmuró para sí, con la voz apenas audible. Su memoria lo golpeaba con fuerza, recordándole los errores que había cometido, las decisiones impulsivas y el orgullo que lo había llevado a perderla. Un mes antes de que todo terminara, habían discutido en silencio, las palabras duras flotando entre ellos sin que ninguno realmente escuchara. Alejandro había confiado demasiado en su ambición, había buscado el éxito a toda costa, y en su ceguera no vio cómo Clara necesitaba amor, seguridad y compañía. ¿No entiendes que no se trata de dinero, Alejandro? Se trata de nosotros, de lo que sentimos, le había dicho ella aquella noche, su voz temblando entre lágrimas que él no supo interpretar. Ahora, al verla frente a él, sirviendo con dignidad y profesionalismo, todos esos recuerdos y culpas resurgieron como un río desbordado. Su pecho dolía, su orgullo se tambaleaba y, por primera vez en años, Alejandro se sintió vulnerable ante alguien que no tenía nada que ver con su mundo de lujo y ostentación. Sentía que debía acercarse, pero cada fibra de su ser le decía que tal vez ya era demasiado tarde. Clara, susurró otra vez, esta vez más fuerte, como intentando convencerse de que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. No puedo creer que estés aquí. No había respuesta, solo el sonido de los tacones de ella sobre el suelo, los pasos medidos y seguros de alguien que había aprendido a mantenerse firme incluso cuando el mundo parecía en su contra. Alejandro observaba cada movimiento, cada gesto, y su mente estaba en un conflicto constante, quería acercarse, hablarle, pedir perdón, pero al mismo tiempo temía que ella lo rechazara, que lo humillara como lo había hecho su propio orgullo tiempo atrás. Alejandro, una voz detrás de él lo sobresaltó. ¿Estás bien? Se giró y vio a Sebastián, su amigo y socio de negocios, con esa expresión de preocupación que siempre parecía interpretar sus silencios. Te noto extraño. Apenas estás disfrutando la fiesta. Sí, estoy bien, respondió él, forzando una sonrisa. Solo, me distraigo a veces. Sebastián frunció el ceño, pero no insistió, y Alejandro volvió la mirada hacia Clara. Por un momento, la observó sirviendo una copa de vino, y el recuerdo de su risa lo golpeó como un puñetazo directo al corazón. Cada gesto suyo era una mezcla de nostalgia y deseo reprimido, sentía que todo su mundo material, toda su fortuna, era insignificante comparado con la fuerza que ella mostraba frente a él. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que parecía resonar en toda la sala. Sentía una mezcla de emoción y miedo, culpa y anhelo, orgullo y arrepentimiento. Nunca había sentido algo tan intenso, nunca el poder,
la riqueza ni el reconocimiento habían provocado en él tal vulnerabilidad. Se preguntó cuántas veces, en la vida, había ignorado lo que realmente importaba, y la respuesta lo dejó sin aliento: demasiadas. Clara, susurró, acercándose un poco más, como si cada paso lo acercara también a su pasado y a las decisiones que había cometido. He pensado en ti todos los días desde que te fuiste, y no sé cómo decirlo, pero, lo siento. En ese momento, algo cambió en la sala para él. No eran los invitados ni los brindis ni la música, sino el hecho de que finalmente estaba reconociendo su humanidad. Alejandro, el hombre exitoso, el líder carismático, el que parecía invencible, se sentía pequeño ante la fuerza de lo que había perdido. Era un dolor dulce y amargo a la vez, porque cada recuerdo de Clara lo llenaba de tristeza, pero también le daba una chispa de esperanza, que quizás aún había algo que reparar. Clara finalmente lo miró, y por primera vez, sus ojos se encontraron. Había sorpresa, sí, pero también una calma impenetrable. No había reproche visible, solo la mirada de alguien que había aprendido a sobrevivir y a proteger su corazón. Alejandro se sintió desnudo ante ella, expuesto como nunca antes, y por un instante, el lujo, la riqueza y la admiración de los demás se volvieron irrelevantes. Solo existía ella. Respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos, mientras la música continuaba y las conversaciones seguían a su alrededor, ajenas al drama que se desarrollaba en su interior. Alejandro sabía que aquel momento no era casualidad, que la vida le estaba mostrando lo que realmente importaba, y que debía decidir: se aferraría a su orgullo y dejaría pasar esta oportunidad, o lucharía por algo más profundo, por algo que el dinero jamás podría comprar. Su corazón latía con fuerza, consciente de que ese encuentro era el inicio de algo que cambiaría su vida. Miró a Clara de nuevo, y por primera vez, permitió que la vulnerabilidad se mostrara en su mirada, sin máscaras, sin orgullo, solo él, frente a la mujer que había amado y perdido, enfrentando sus errores y deseando, más que nada, una segunda oportunidad que parecía a la vez aterradora y necesaria. No debo reaccionar como antes, pensó, ajustando la bandeja para que no temblara. La humillación, el dolor, la rabia que había sentido cuando Alejandro la dejó atrás aún ardían en su pecho. Recordó las noches en que lloraba sola, sin nadie que la consolara, y cómo había tenido que reconstruir su vida desde cero. Trabajar en un lugar que no era lo que había soñado, ser camarera frente a personas que jamás la conocerían, había sido duro, pero cada día le enseñaba a ser más fuerte, a depender únicamente de sí misma. Mientras servía una copa a un invitado mayor, Alejandro dio un paso más cerca. Clara lo notó, y por un instante, sus ojos se cruzaron. Un torrente de emociones recorrió su cuerpo: sorpresa, incredulidad, resentimiento y, sin saber cómo, una chispa de nostalgia que intentó apagar de inmediato. Clara, la voz de Alejandro la alcanzó como un susurro cortante, cargado de emoción y arrepentimiento. «No puedo creer que estés aquí». Ella lo miró, sin apartar la mirada, con la máscara de calma que había construido durante años. «Alejandro», dijo, su voz firme, controlada, aunque su interior temblaba. Esto no es el lugar para hablar de nosotros». «Lo sé», respondió él, acercándose lentamente, midiendo cada palabra. «Pero no podía simplemente ignorarte. Cada día desde que te perdí he pensado en ti, en nosotros, y en todo lo que hice mal». Clara tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Alejandro, no hagas esto ahora. No aquí, delante de todos». Lo sé», replicó él, su voz quebrándose un poco. «Pero no puedo quedarme callado. Te veo, y siento que he desperdiciado años pensando que podía reemplazar lo que tenía contigo». Por un instante, la sala pareció desaparecer para Clara. Solo existía Alejandro, parado frente a ella, vulnerable y sincero de una manera que jamás había visto. Sus ojos revelaban arrepentimiento, culpa y algo más profundo, un deseo genuino que la hizo estremecerse. Quiso dar un paso atrás, pero sus pies parecían pegados al suelo. «Alejandro», susurró, intentando mantener la compostura. «Lo que pasó, pasó. No podemos simplemente volver al pasado». «Lo sé», dijo él, bajando la mirada, apretando la copa en sus manos. «No quiero borrar tu dolor, Clara. Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti».
Que cada decisión que tomé, cada error, me persigue todos los días. Ella respiró profundo, intentando ordenar los pensamientos. Su orgullo y la fuerza que había construido eran fuertes, pero sentirlo allí, tan cerca, le hacía cuestionar todo lo que había sentido durante años. Había aprendido a vivir sin él, a seguir adelante sola, y sin embargo, la nostalgia y la emoción que despertaba su presencia eran difíciles de ignorar. ¿Y qué esperas que haga, Alejandro?, preguntó finalmente, su voz firme, aunque su corazón latía desbocado. ¿Que simplemente te perdone? ¿Que olvide todo el daño que causaste? No, dijo él con sinceridad, levantando la vista hacia ella, con los ojos llenos de emoción. No espero nada. Solo, necesitaba que supieras lo que siento. Que no todo lo que hice fue correcto, y que si pudiera cambiar algo, lo haría. El murmullo de los invitados, las risas, los brindis, todo se sentía lejano para Clara. Cada palabra de Alejandro la atravesaba, removiendo recuerdos y emociones que había creído enterradas. Podía ver el miedo y la vulnerabilidad en él, y por un instante, algo dentro de ella se conmovió. Pero no podía dejar que eso la debilitara, había luchado demasiado para llegar hasta aquí, para depender de alguien que la había abandonado. Alejandro, comenzó, pero no pudo continuar. Su voz se quebró, y por primera vez permitió que una sombra de sus emociones más profundas se asomara. Respiró hondo y continuó con firmeza. He aprendido a ser fuerte sola. Si quieres algo, tendrás que ganártelo de nuevo, y no será fácil. Él asintió lentamente, aceptando el desafío, aunque su corazón se aceleró. Sabía que había causado un daño profundo, pero también sentía que esta era quizás su última oportunidad para demostrar que su amor no había desaparecido, que todo el lujo y el éxito eran vacíos sin ella. Lo entiendo, dijo, con un suspiro que parecía liberar años de arrepentimiento. Haré lo que sea necesario para demostrarte que puedo ser diferente. Que no soy el hombre que te lastimó. Clara lo observó un instante más, sus emociones mezcladas, y luego se giró, retomando su labor. Cada movimiento era medido, controlado, pero Alejandro podía ver el leve temblor de su mano, la manera en que su mirada se desviaba, y supo que había logrado algo, había roto una parte de la coraza que ella había construido con tanto esfuerzo. Mientras ella continuaba sirviendo, Alejandro se quedó un momento en silencio, respirando profundamente, tratando de recomponerse. La tensión en la sala aumentaba, no solo por la magnificencia de la fiesta, sino por la corriente invisible de emociones que fluía entre ellos. Cada invitado que pasaba junto a ellos era un recordatorio de lo público de la situación, y esa mezcla de exposición y vulnerabilidad hacía que el corazón de ambos latiera al límite. En ese instante, Alejandro comprendió que esta noche no era solo una reunión social. Era una prueba, un duelo silencioso entre lo que habían sido, lo que habían perdido y lo que aún podía surgir. Clara había demostrado que podía mantenerse firme ante todos, que su dignidad no podía ser quebrantada por el pasado, y él debía encontrar la manera de acercarse sin romper lo que ella con tanto esfuerzo había reconstruido. Sus miradas se cruzaron una vez más, y en ese instante, sin palabras, compartieron un entendimiento silencioso, que el pasado no podía ser cambiado, pero el futuro aún estaba en juego, y que cada decisión que tomaran a partir de ese momento determinaría si la distancia entre ellos se convertiría en un abismo definitivo o en un puente hacia algo nuevo, inesperado y profundamente transformador. Clara, susurró, acercándose un poco más, asegurándose de que nadie más lo escuchara. Necesito que me escuches. Por favor. Ella lo miró de reojo, midiendo cada palabra antes de responder. Su expresión era firme, profesional, pero él podía notar la tensión detrás de su mirada, esa barrera que había construido para protegerse de más dolor. Alejandro, ya hemos pasado por esto antes, dijo, su voz controlada, aunque sus manos temblaban ligeramente al sostener la bandeja. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo se olvide. Lo sé, dijo él, bajando un poco la cabeza, con un suspiro cargado de arrepentimiento. Pero creo que mereces saber la verdad de lo que pasó. Creo que mereces entender por qué hice lo que hice. Clara frunció el ceño, suspirando con un leve gesto de frustración. Por un momento, la sala parecía desvanecerse para ambos. Alejandro se acercó aún más, hablando en un tono que solo ella pudiera oír.
No fue por falta de amor, nunca dejé de amarte, empezó, sus palabras saliendo como un torrente que no podía contener. Pero cometí errores, errores enormes. Fui arrogante, ciego por mi ambición, y tomé decisiones que nos separaron. Tú merecías a alguien que estuviera contigo, que te valorara cada día, y yo no supe hacerlo. Ella se detuvo un instante, dejando que las palabras calaran en su pecho. Recordó aquella noche en que todo se rompió. Alejandro había recibido una oportunidad de negocio que significaba expandir su imperio, pero que requería que él se distanciara de todo lo demás, incluyendo a ella. Su orgullo y miedo a mostrarse vulnerable la habían dejado sola, sintiendo que la abandonaba no por necesidad, sino por elección. ¿Entonces todo fue tu orgullo?, preguntó finalmente, su voz temblando entre la ira y la tristeza. ¿Por eso me dejaste sola? ¿Por eso me hiciste cargar con todo el dolor? Sí, respondió él, con la voz quebrada. Sí, Clara. Fue mi orgullo, mi miedo, y mi egoísmo. Nunca imaginé cuánto te lastimaría. Nunca pensé que me dolería tanto perderte. Clara lo miró, los ojos llenos de emociones encontradas. Quiso gritarle, decirle que todo había sido una mentira, que no podía volver atrás, que el daño ya estaba hecho. Pero también recordaba las risas compartidas, los momentos de ternura, las promesas que alguna vez habían sido sinceras. ¿Y ahora?, preguntó, su voz más baja, casi un susurro. ¿Qué esperas? ¿Que todo se borre con un par de palabras? No, nada de eso, dijo Alejandro, acercándose un poco más, su mano temblando levemente mientras la levantaba como un gesto de súplica. Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Que cada decisión que tomé desde que nos separamos me persigue todos los días. Que me equivoqué, y que estoy dispuesto a enmendarlo, aunque cueste todo lo que tengo. Clara tragó saliva, sintiendo como el nudo en su garganta se hacía más grande. Su mirada se suavizó un instante, y él pudo ver la fragilidad que ocultaba tras su fortaleza. Cada palabra de Alejandro removía viejas cicatrices y despertaba sentimientos que ella creía enterrados. Su orgullo le decía que debía alejarse, que debía mantener la distancia, pero su corazón recordaba lo que alguna vez habían tenido, y eso la hacía vacilar. Alejandro, dijo, tomando un respiro profundo. Fue difícil, más difícil de lo que crees. Me dolió perderte, pero aprendí a levantarme sola. Aprendí a confiar en mí misma y en nadie más. Lo sé, susurró él, con los ojos brillantes por la emoción contenida. Y te admiro por eso. Pero quiero que sepas algo más. No importa cuán fuerte seas, Clara, siempre he sentido que algo me faltaba. Y eso eres tú. Ella lo miró fijamente, y por un instante, la sala volvió a desvanecerse. No había invitados, ni luces, ni música, solo ellos, enfrentando el peso del pasado y la posibilidad de un futuro incierto. Su corazón latía con fuerza, con miedo y deseo mezclados. Podía sentir cómo cada palabra de Alejandro la afectaba, cómo despertaba emociones que había intentado enterrar durante años. No puedo decirte qué pasará ahora, continuó, con voz firme pero temblorosa. Pero sé que no quiero que siga siendo un recuerdo. Quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a intentar de nuevo, si me lo permites. Clara cerró los ojos un momento, respirando hondo. Sus emociones eran un torbellino, ira, tristeza, deseo, nostalgia, miedo. Podía ver en Alejandro a un hombre cambiado, vulnerable, sincero, y eso le generaba una mezcla de esperanza y temor. Su corazón gritaba que aún había amor, pero su orgullo le decía que debía mantenerse firme, que no podía caer tan fácilmente. No será fácil, Alejandro, dijo finalmente, abriendo los ojos y encontrándolo frente a ella. Nada será fácil. Pero, una pausa, un suspiro. Estoy dispuesta a escucharte, aunque solo sea por esta noche. Él asintió lentamente, con alivio y emoción contenida. Sabía que ese pequeño gesto significaba mucho, una puerta abierta, aunque incierta, hacia la posibilidad de reconciliación, hacia un futuro donde podrían enfrentar juntos los errores del pasado. Mientras la música continuaba y los invitados seguían su fiesta, Alejandro y Clara permanecieron cerca, compartiendo miradas cargadas de emociones, con un silencio que decía más que cualquier palabra.
Cada respiración, cada movimiento, era un recordatorio de que la historia que habían compartido aún no había terminado, y que lo que pasara a continuación podría cambiar sus vidas para siempre. El suspense flotaba en el aire. ¿Podrían realmente reconciliarse después de todo lo ocurrido? ¿O el pasado sería un obstáculo insuperable? Ninguno de los dos podía preverlo, pero ambos sabían que la noche apenas comenzaba y que cada instante contaría. ¿La conocen?, preguntó una mujer elegantemente vestida, llevándose un abanico a los labios mientras miraba hacia Clara. El señor Alejandro parece bastante interesado en esa camarera. Eso es imposible, respondió otro invitado, ajustando el nudo de su corbata con un gesto incrédulo. ¿Qué tendría que ver él con alguien así? Las palabras llegaban a los oídos de Clara como dagas afiladas. Intentaba concentrarse en su labor, mantener la compostura, pero el ambiente comenzaba a pesarle. Su orgullo le exigía mantener la cabeza erguida, no mostrar vulnerabilidad frente a aquella gente que jamás entendería lo que había entre ellos. Alejandro notó las miradas, los gestos, los murmullos. Su rostro, normalmente imperturbable, se tensó. Sabía lo que pensaban los demás, podía leerlo en sus ojos: incredulidad, curiosidad morbosa, incluso desprecio. Pero en ese momento, nada de eso le importaba. Clara, dijo en voz baja, inclinándose un poco hacia ella. No dejes que te hagan sentir menos. No tienen idea de quién eres ni de lo que vales. Ella lo miró con frialdad, aunque por dentro aquellas palabras le temblaban en el corazón. Alejandro, tú elegiste este mundo. Elegiste estar rodeado de gente que mide el valor de una persona por su apellido, por su dinero, por su ropa. No te atrevas a venir ahora a defenderme cuando fuiste el primero en dejarme sola. Alejandro se estremeció. Quiso responder de inmediato, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sabía que tenía razón. La había dejado atrás para encajar en ese mismo mundo que ahora la despreciaba. De pronto, una carcajada fuerte interrumpió la tensión. Era Ernesto, un viejo conocido de Alejandro, socio de negocios, siempre sarcástico, siempre dispuesto a hurgar donde no debía. Se acercó con una copa en la mano, mirando primero a Clara y luego a Alejandro con una sonrisa cínica. Vaya, vaya, dijo en tono burlón. Nunca pensé ver al gran Alejandro deteniendo a una camarera en plena fiesta. ¿Acaso nos ocultabas un secreto? Clara apretó la bandeja contra su pecho, sintiendo como la humillación la atravesaba. No era solo el comentario, era la forma en que todos alrededor rieron suavemente, como si el dolor ajeno fuera un entretenimiento más de la noche. Alejandro dio un paso al frente, su mirada se endureció. Por primera vez en años, su voz se cargó de una fuerza distinta, no para cerrar un trato ni para impresionar, sino para proteger. Cuidado con lo que dices, Ernesto, advirtió, con un tono grave que hizo callar de inmediato a varios curiosos. Ella merece respeto. El silencio fue breve, pero intenso. Ernesto arqueó una ceja, divertido por la reacción, y con un gesto de sorna levantó su copa. Claro, claro, respeto. Solo que nunca pensé que el respeto se sirviera en bandeja de plata. La frase cayó como plomo. Clara sintió como la sangre le hervía, pero se obligó a mantener el control. No iba a darle a esa gente la satisfacción de verla derrumbarse. Sus labios temblaron, pero habló con firmeza, mirando a Ernesto a los ojos. Prefiero servir copas con dignidad que vivir de rodillas adulando a hombres como usted. El murmullo se transformó en un silencio cargado. Algunos invitados bajaron la mirada, incómodos, otros parecían divertidos por la osadía. Alejandro, por su parte, sintió una oleada de orgullo y dolor mezclados. Clara había demostrado una vez más que su fuerza era imbatible, que su dignidad estaba intacta, aunque el mundo intentara aplastarla. Clara, murmuró él, conmovido, pero ella lo interrumpió. No digas nada, dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. No necesito tu compasión, Alejandro. Lo único que necesito es que entiendas que ya no soy la mujer que dejaste. Alejandro abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, otro grupo de invitados se acercó, disimulando la curiosidad con sonrisas forzadas. El ambiente se había cargado de tensión, y todos querían ver qué ocurría en aquel inesperado enfrentamiento. Clara se sintió atrapada,
como si estuviera en un escenario frente a un público hambriento de espectáculo. El corazón le latía con fuerza, y cada segundo era una batalla entre las ganas de salir corriendo y el orgullo que le exigía quedarse firme. Alejandro, consciente del escrutinio, tomó aire y habló con la misma voz con la que cerraba tratos millonarios, pero esta vez cargada de emoción real. Clara no es una camarera cualquiera, dijo en voz alta, lo suficiente para que lo escucharan varios alrededor. Ella es la mujer más importante de mi vida. Y si alguno de ustedes cree que tiene derecho a juzgarla, que primero me juzgue a mí. Un murmullo recorrió el salón, más fuerte que antes. Algunos intercambiaron miradas sorprendidas, otros cuchichearon, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Alejandro, el hombre implacable, el anfitrión perfecto, acababa de exponer su corazón frente a todos. Clara lo miró, impactada. Parte de ella quería creerle, dejarse llevar por esa declaración inesperada, otra parte, en cambio, lo acusaba de teatralidad, de querer limpiar su propia culpa frente a los demás. ¿Por qué haces esto?, preguntó con un hilo de voz, apenas audible, mientras fingía ordenar las copas en la bandeja. «Porque no pienso dejar que te humillen», respondió él, mirándola con una sinceridad que le ardía en los ojos. «Ya te fallé una vez al no estar a tu lado, y no voy a repetirlo». Clara apretó los labios, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Sentía la mirada de todos encima, el peso del juicio social, la burla contenida, pero también un nuevo respeto naciendo en algunos rostros. Era un caos de emociones, un torbellino imposible de detener. La música del piano pareció desacelerar en sus oídos, como si el tiempo mismo quisiera detenerse en ese instante. Ella sabía que cualquier cosa que dijera o hiciera marcaría lo que vendría después. Alejandro la observaba con un anhelo desesperado, y los invitados esperaban con expectación, como si fueran testigos de un desenlace inevitable. El suspense flotaba en el aire. Clara respiró hondo, intentando reunir la fuerza para decidir, ¿sería este el momento de romper definitivamente con Alejandro, humillándolo frente a todos como él una vez la había humillado con su abandono, o permitiría que esa grieta en su corazón se abriera un poco más, dejándole entrar de nuevo? Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Tomó la bandeja, dio un paso atrás y, con la voz temblorosa pero clara, dijo, «No soy tu espectáculo, Alejandro. Si realmente quieres demostrar algo, hazlo fuera de estas paredes, no delante de gente que solo quiere vernos caer». El silencio fue absoluto. Alejandro la miró, y supo que aquella noche apenas estaba comenzando. Alejandro, en cambio, permaneció quieto unos segundos, paralizado por el vacío que dejó su partida. Luego, sin pensarlo dos veces, dejó su copa sobre la mesa más cercana y la siguió. Cada paso suyo resonaba en el mármol del pasillo, como si el eco se empeñara en recordarle que estaba a punto de perderla otra vez. «Clara». La llamó con voz entrecortada, pero ella no se detuvo. Aceleró el paso hacia la parte trasera del salón, donde una puerta lateral daba a un corredor menos iluminado. Su respiración era agitada, no por el cansancio, sino por la lucha interna que la desgarraba. No quería enfrentarlo, no quería volver a escuchar su voz, y sin embargo, parte de ella ansiaba girarse. Alejandro alcanzó la puerta justo antes de que ella la cruzara. La sujetó con la mano y la cerró, obligándola a detenerse. Estaban solos ahora, lejos de los ojos curiosos, con la penumbra del pasillo cubriéndolos como un secreto. «Por favor», dijo él, su voz quebrada. «No me apartes otra vez». Clara respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero el temblor de sus labios la delataba. Lo miró, sus ojos cargados de reproches y heridas abiertas. «¿Otra vez?», repitió con ironía. «¿De verdad tienes el valor de decir otra vez, como si hubieras estado ahí para mí en algún momento? Tú fuiste quien me apartó primero, Alejandro. Tú me enseñaste lo que significa quedarse sola». Él se acercó un paso, como si temiera que ella desapareciera si mantenía la distancia. «Lo sé», admitió, bajando la cabeza por un instante. «Y no hay un solo día en el que no me arrepienta. Pero mírame». Clara levantó la mirada, dejando que la desesperación se reflejara en sus ojos. «He cometido muchos errores, pero ninguno tan grande como perderte». Ella apretó los puños.
Su corazón se debatía entre el deseo de creerle y la necesidad de protegerse del dolor. ¿Y ahora qué?, susurró con voz temblorosa. ¿Vienes a decirme que lo sientes? ¿Que de repente descubriste que valgo algo porque todos se enteraron de lo que fuimos? No, Alejandro. No puedes arreglar años de abandono con palabras bonitas en medio de una fiesta. Alejandro alzó la mano, como si quisiera tocar su rostro, pero se contuvo. Sabía que un gesto precipitado podría destruir cualquier pequeña grieta que hubiera en la coraza de Clara. No son solo palabras, dijo con firmeza. He intentado seguir adelante, convencerme de que lo que hice fue lo correcto, pero cada vez que cierro los ojos, eres tú la que aparece. Y ahora que estás aquí, no pienso dejar que te marches como si nada. Clara dejó escapar una risa amarga, cargada de dolor. No soy un fantasma que aparece en tus noches de insomnio, Alejandro. Soy una mujer que tuvo que reconstruirse después de que me dejaste hecha pedazos. Y aunque no lo creas, aprendí a vivir sin ti. Sus palabras lo atravesaron como cuchillas. Alejandro sintió como el aire le faltaba, como si el peso de su culpa lo hundiera aún más. ¿Aprendiste a olvidarme?, preguntó en un murmullo, casi con miedo a escuchar la respuesta. Ella lo miró con dureza, aunque por dentro la pregunta le revolvía el alma. Aprendí a no necesitarte, contestó al fin, con la voz firme, aunque los ojos empañados de lágrimas la traicionaban. El silencio cayó entre ellos, denso, asfixiante. Podían escuchar el eco lejano de la música del salón, como si viniera de otro mundo. Allí, en ese pasillo, solo existían ellos dos y el abismo que los separaba. Alejandro dio un paso más, reduciendo la distancia. Su voz bajó hasta volverse un susurro. Dime que no queda nada, Clara. Dímelo a los ojos y me alejo para siempre. El corazón de ella se aceleró, golpeando contra su pecho con una fuerza insoportable. Podía hacerlo, podía pronunciar esas palabras y poner fin a todo. Pero en su garganta se formaba un nudo imposible de romper. Lo miró fijamente, con lágrimas acumulándose en los bordes de sus ojos. Empezó, pero su voz se quebró. Alejandro aprovechó ese instante de vulnerabilidad. Alzó lentamente la mano y, con una delicadeza que contrastaba con la desesperación en su mirada, acarició la mejilla de Clara. Ella cerró los ojos, como si aquel simple roce le abriera viejas heridas y, al mismo tiempo, le recordara la ternura que tanto había amado. «Todavía lo sientes», murmuró él, con un hilo de esperanza en la voz. Clara se apartó bruscamente, como si el contacto le quemara. «No», exclamó, dando un paso atrás. «No confundas mis lágrimas con amor. No confundas mi debilidad con perdón». Su grito resonó en el pasillo, y por un instante Alejandro retrocedió, derrotado. Pero la intensidad en sus ojos no desapareció. «No me importa cuánto me odies», dijo con voz firme, casi temblando. «No me importa cuánto me rechaces. No pienso dejar que esta sea la última vez que hablemos. Si tengo que arrodillarme frente a ti, lo haré. Si tengo que soportar tu desprecio, lo haré. Pero no me resigno a perderte». Clara lo observó, impactada por la fuerza de sus palabras. El Alejandro altivo, seguro de sí mismo, que siempre se mostraba intocable frente al mundo, estaba allí, roto, suplicante, dispuesto a humillarse por ella. Parte de su corazón gritaba por rendirse ante esa verdad, pero otra parte se resistía, recordándole las noches de soledad, el abandono, el vacío. Su respiración era agitada, sus manos temblaban. Dio un paso hacia atrás, tocando con la espalda la fría pared del pasillo. Lo miró fijamente y, con voz temblorosa, apenas audible, pronunció: «No sé si algún día pueda perdonarte, Alejandro, pero esta noche no». Él cerró los ojos, recibiendo el golpe de esas palabras como un puñal. Cuando volvió a abrirlos, vio cómo Clara se daba la vuelta y caminaba hacia la salida del pasillo, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y dolor. Alejandro la siguió con la mirada, el corazón desgarrado, mientras una idea se clavaba en su mente: no podía dejar que se fuera de nuevo. Algo más estaba por suceder, algo que podía cambiarlo todo. Respiró hondo y la siguió, con pasos cautelosos, sin hacer ruido, tratando de no llamar la atención de los invitados que aún permanecían cerca de él.
Salón principal. El corredor se estrechaba, y la luz tenue proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, creando un efecto casi cinematográfico. Él, solo con su culpa, que ella, sola con su dignidad y su dolor. Clara, llamó con voz baja, cargada de emoción. Por favor, detente. Ella no se giró. Sus hombros permanecían rectos, su andar firme, pero él podía notar la tensión en cada músculo, la lucha interna que se dibujaba en su perfil. Cada paso que daba parecía un esfuerzo monumental, como si su cuerpo y su corazón estuvieran en guerra. Alejandro, dijo finalmente, con la voz temblorosa, pero firme, como si hablara para sí misma más que para él. Esto no tiene sentido. Todo esto, tú y yo, ya no existe. Él se acercó un poco más, bajando la voz para que nadie más los escuchara. Para mí sí existe, Clara. Lo que siento por ti nunca desapareció. Y no quiero dejar que la vergüenza de esta fiesta, ni las miradas de los demás, nos definan. Ella se detuvo, respirando con dificultad, y lo miró de reojo. Su orgullo y su dolor chocaban contra el deseo de creer en sus palabras, de dejar que la emoción inundara sus defensas. ¿Nunca desapareció?, preguntó con un hilo de voz, incrédula, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de dejarme sola cuando más te necesitaba? Nunca, replicó él, con una firmeza que sonaba a promesa. Cada día sin ti fue un recordatorio de lo que perdí. Cada noche, cada logro, cada triunfo, se sintió vacío porque tú no estabas a mi lado. Ella dio un paso atrás, el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Recordó las noches interminables en que lloró sola, los días en que se obligó a levantarse y reconstruir su vida. Y aún así, escuchar esas palabras despertaba algo que creía enterrado. No puedo, dijo, tragando saliva, intentando ordenar sus emociones. No puedo confiar en ti de nuevo tan fácilmente. No te pido confianza inmediata, respondió Alejandro, acercándose otro paso, con los ojos clavados en los de ella. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que he cambiado. Que no soy el hombre que te lastimó. El silencio se hizo pesado, interrumpido solo por el eco de sus respiraciones. Clara sentía como sus emociones la desgarraban, una parte quería huir, otra parte quería dejarse llevar por aquel hombre que la había amado y perdido. Cada palabra de Alejandro era un golpe y una caricia a la vez. ¿Demostrarme?, repitió ella, con un hilo de voz. ¿Cómo? ¿Con palabras delante de todos? ¿Con promesas vacías que probablemente no cumplirás? No, dijo él, con intensidad. Contigo, no hay promesas vacías. Cada acción que hagas será para ti, Clara. No para el mundo, no para nadie más. Solo para ti. Ella lo observó, temblando, consciente de que estaba al borde de un precipicio emocional. Quería creerle, quería abrir la puerta a ese deseo que nunca murió, pero la herida de su abandono seguía sangrando. Alejandro, empezó, y su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, mezclándose con la tensión y la incertidumbre. No sé si puedo. Él dio un paso más y suavemente tomó sus manos entre las suyas. La sensación de contacto era eléctrica, abrumadora. Podía sentir cada latido de su corazón, cada temblor, cada emoción contenida. Solo confía en que haré todo lo posible para no volver a fallarte, susurró. No te pido que olvides, solo que me permitas intentarlo. Clara cerró los ojos, inhalando profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. La humillación pública, la tensión, el orgullo, el dolor y el deseo chocaban en su interior, y aún así, había una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Esto, susurró, con la voz apenas audible. Esto no será fácil. Lo sé, dijo él, suavemente, manteniendo sus manos en las de ella. Y si estás dispuesta a darme una oportunidad, te prometo que lucharé por ti todos los días, sin excusas, sin orgullo, sin miedo. Ella lo miró, y por primera vez, el miedo y la desconfianza se mezclaron con la emoción de sentir que alguien realmente se preocupaba por ella, alguien que estaba dispuesto a enfrentarlo todo por estar a su lado. Su corazón latía con fuerza, y una lágrima resbaló por su mejilla.
Te doy una oportunidad, dijo finalmente, con voz temblorosa. Pero será difícil, Alejandro. Muy difícil. Él asintió, con un suspiro de alivio y emoción contenida. Podía sentir que el camino sería largo, que el dolor y las heridas no desaparecerían de inmediato, pero aquel pequeño gesto, aquel acuerdo silencioso, significaba más que cualquier promesa. Gracias, Clara, susurró, con los ojos brillantes. No te defraudaré. Ella lo observó, todavía temblando, pero por primera vez desde que la noche había comenzado, una sensación de posibilidad surgió entre ellos, una chispa de esperanza que podía iluminar el futuro incierto que los esperaba. El pasillo estaba en silencio, cargado de tensión y emoción contenida. Afuera, la fiesta continuaba, ajena al drama que acababa de desarrollarse. Pero para Alejandro y Clara, el mundo entero parecía haberse reducido a ese instante, a ese encuentro, a esa decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Y mientras se miraban, sabían que aquel momento era solo el inicio, que la verdadera prueba aún estaba por venir, y que cada decisión, cada palabra y cada gesto definiría si podían reconstruir lo que una vez se rompió o si sus caminos se separarían para siempre. ¿Qué está pasando allá atrás?, susurró una voz femenina, cercana a la puerta que daba al pasillo. Parece que Alejandro está hablando con la camarera. Sí, la he visto, respondió otra, con un tono de incredulidad mezclado con diversión. Nunca lo habría imaginado, el gran Alejandro con alguien como ella. Clara notó el peso de las miradas y los comentarios y sintió como la tensión se hacía aún más insoportable. La humillación pública y el escrutinio social eran fuerzas con las que había aprendido a lidiar, pero enfrentarlas con Alejandro al lado despertaba emociones complejas que mezclaban ira, orgullo y una chispa de vulnerabilidad que no podía negar. Déjalos hablar, susurró Alejandro, notando la presión que ella sentía. No les des poder sobre ti. Ella asintió levemente, aunque por dentro el nudo en su garganta no desaparecía. Cada palabra de los invitados, cada mirada inquisitiva, parecía penetrar su coraza, recordándole lo frágil que había sido durante años y lo fuerte que había aprendido a ser. En ese instante, Ernesto apareció de nuevo, cruzando el umbral del pasillo con esa sonrisa sarcástica que siempre parecía anticipar un conflicto. Vaya, vaya, dijo, deteniéndose frente a ellos. No puedo evitar notar la química que hay entre ustedes dos. ¿Es reconciliación?, rió suavemente, como si su comentario fuera un juego, aunque sus ojos brillaban con malicia. Clara se tensó, apretando los dientes. No quería darle la satisfacción de responderle. Alejandro, sin embargo, mantuvo la calma, aunque sus ojos destellaban con una determinación que intimidaba incluso a Ernesto. Esto no es asunto tuyo, Ernesto, dijo Alejandro, con voz firme, sin perder la compostura. Y te sugiero que te concentres en disfrutar de la fiesta y dejes de lado tus comentarios malintencionados. Ernesto arqueó una ceja, divertido, pero decidió retirarse momentáneamente, aunque no sin lanzar un último vistazo cargado de sarcasmo hacia Clara. Tienes razón, susurró Alejandro a Clara, relajando un poco los hombros. No permitas que te afecte. Esto es solo ruido. Ella respiró profundo, dejando que su mente se enfocara en él y no en el mundo exterior. Sin embargo, el conflicto no había terminado. Otros invitados comenzaron a acercarse, algunos con curiosidad, otros con desdén, y la presencia de Alejandro a su lado se convirtió en un imán para susurrar, cuchichear y observar cada movimiento. Clara, quiero que confíes en mí, dijo él, bajando la voz a un tono casi íntimo. Esta noche no será fácil, pero si estamos juntos, podemos enfrentar todo lo que digan o piensen los demás. Ella lo miró, y por primera vez desde que comenzó la noche, permitió que un pequeño destello de confianza se filtrara entre las sombras de su miedo y su orgullo. Sus ojos se suavizaron, y un ligero temblor recorrió su cuerpo mientras asintía. Está bien, confiaré un poco, susurró, apenas audible. Pero recuerda que estoy observando cada uno de tus movimientos. Lo sé, respondió Alejandro, con una sonrisa que apenas podía disimular la mezcla de alivio y emoción. No te defraudaré. En ese momento, un grupo de invitados más atrevidos se acercó al pasillo, intentando escuchar lo que decían, lanzando miradas entre ellos y cuchicheando sobre la escena que se estaba desarrollando. Clara sintió como el corazón le latía con fuerza,
como si cada mirada de juicio la hiciera más consciente de su vulnerabilidad y de la intensidad de la situación. Clara, susurró Alejandro, apoyando suavemente su frente contra la de ella por un instante. No importa lo que digan los demás. Esta noche es nuestra oportunidad. Solo debemos decidir qué haremos con ella. Ella cerró los ojos, respirando hondo, sintiendo como su cuerpo y su mente se debatían entre el miedo, la emoción y el deseo. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, las luces, las voces, las miradas. Solo existían ellos dos, un pasado lleno de dolor y un presente cargado de posibilidades. Vamos a salir de aquí, dijo Alejandro finalmente, extendiendo la mano hacia ella. Quiero hablar contigo, sin testigos, sin juicios, solo tú y yo. Clara vaciló un instante, su orgullo y su miedo chocando entre sí, pero finalmente tomó su mano. Cada roce de su piel contra la suya era eléctrico, un recordatorio de la intimidad que habían compartido y de lo que aún podía renacer. Está bien, susurró. Hablemos. Pero no te acerques demasiado rápido, Alejandro. Cada paso tuyo deberá ganarse. Él asintió, comprendiendo la intensidad de su advertencia. Lo haré, Clara. Cada paso, cada palabra, cada acción, la ganaremos juntos. Juntos, comenzaron a caminar hacia la salida lateral que llevaba a un jardín más privado, lejos del bullicio y de las miradas inquisitivas de la fiesta. La tensión disminuyó levemente, pero la sensación de que algo crucial estaba a punto de suceder los envolvía como un manto invisible. A medida que avanzaban, Alejandro sentía como la oportunidad de enmendar su pasado y reconstruir lo que habían perdido estaba al alcance de sus manos. Clara, por su parte, sentía un torbellino de emociones, miedo, incertidumbre, pero también una chispa de esperanza que no podía ignorar. Y mientras cruzaban la puerta que los alejaba del salón principal, ambos sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba, enfrentar los fantasmas del pasado, los juicios del presente y la posibilidad de un futuro que podría unirlos de nuevo o separarlos para siempre. Nunca pensé que volvería a verte así, dijo Alejandro, rompiendo el silencio, su voz apenas un susurro que parecía mezclarse con el murmullo del viento. Sirviendo copas en mi propia fiesta, y aún así, sigues siendo impresionante. Clara apretó los labios, intentando contener un escalofrío que recorrió su espalda. La mezcla de orgullo y vulnerabilidad se enfrentaba en su interior, deseaba responder con frialdad, pero sus emociones la traicionaban. No vine a impresionar a nadie, Alejandro, replicó, con un tono firme pero tembloroso. Estoy aquí porque es mi trabajo, y porque debo mantenerme a flote en un mundo que no perdona a quienes caen. Lo sé, dijo él, mirándola fijamente, con la voz cargada de emoción. Pero aún así, verte me recuerda todo lo que perdí. Cada momento contigo, cada sonrisa, cada promesa rota, tragó saliva, incapaz de seguir por un instante. Me duele haber sido tan ciego, Clara. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Por un lado, quería gritarle todas las palabras que había guardado durante años, la soledad, la humillación, la traición que sintió al ser abandonada. Pero por otro lado, su corazón. Ese corazón que Alejandro conocía tan bien, temblaba ante la sinceridad de sus palabras. ¿Sabes lo que más me dolió, Alejandro? Preguntó finalmente, con voz quebrada. No fue solo que me dejara sola, fue sentir que lo que yo sentía, lo que yo di, no significaba nada para ti. Nada de lo que hiciste fue en vano, respondió él, su voz firme, llena de convicción. Te fallé, sí, pero no porque no te amara. Te fallé porque fui egoísta, porque pensé que podía vivir sin ti y estar bien, pero no pude. Cada logro, cada éxito, se sintió vacío sin ti a mi lado. Clara respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. La noche estaba cargada de emociones, cada palabra de Alejandro removía recuerdos que creía enterrados. Cada gesto suyo despertaba sentimientos que había intentado olvidar. ¿Y ahora qué esperas de mí?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Que simplemente olvide todo y volvamos a lo que éramos? No, dijo Alejandro, con un suspiro que parecía desgarrarle el pecho. No espero que olvides nada. Solo quiero que sepas la verdad, que entiendas por qué tomé las decisiones que tomé y que me permitas demostrarte que he cambiado. Ella lo miró fijamente, y por primera vez en toda la noche,
pudo ver la vulnerabilidad absoluta en sus ojos. No era el Alejandro arrogante y seguro de sí mismo que había conocido, era un hombre quebrado, sincero, dispuesto a humillarse ante ella para recuperar lo que había perdido. ¿Cambiar?, repitió, con un dejo de incredulidad y esperanza mezcladas. ¿Y cómo puedo estar segura de que no volverás a herirme? Porque esta vez no será solo con palabras, respondió él, acercándose un paso, sin invadir su espacio, pero con la intensidad de quien está dispuesto a todo. Cada acción, cada decisión, será para ti. Para no fallarte nunca más. Clara sintió como el corazón le latía con fuerza, golpeando contra su pecho como si quisiera escapar. La mezcla de miedo, deseo y esperanza la consumía, y las lágrimas que había contenido comenzaron a deslizarse lentamente por sus mejillas. Es difícil, susurró, cerrando los ojos un instante. Difícil confiar de nuevo después de todo lo que pasó. Lo sé, dijo Alejandro, suavizando su voz. Y no te pido que confíes de inmediato. Solo te pido la oportunidad de mostrarte que podemos reconstruir algo hermoso, algo real, algo que no dependa de apariencias ni del juicio de los demás. Ella respiró hondo, sintiendo como cada palabra de Alejandro tocaba fibras profundas en su interior. Por un instante, todo el dolor, la humillación, la soledad, parecía mezclarse con la posibilidad de un nuevo comienzo. Su orgullo le decía que debía mantenerse firme, pero su corazón temblaba, recordándole que aún existía el amor que una vez compartieron. Está bien, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Te daré una oportunidad, pero será lenta. Cada paso que des, cada palabra que digas, tendrá que ganarse. Lo entiendo, respondió él, aliviado, una sonrisa de esperanza iluminando su rostro. Y lo haré. No dejaré que esta oportunidad se escape. Un silencio denso se apoderó del jardín, solo roto por el susurro del viento entre las hojas. Ambos permanecieron un instante, mirándose a los ojos, conscientes de que aquel momento no solo era un punto de reconciliación, sino también un pacto silencioso. Enfrentarían juntos los fantasmas del pasado, pero la reconstrucción sería un camino lleno de desafíos, emociones intensas y decisiones cruciales. Clara sintió como su corazón comenzaba a abrirse, aunque con cautela, y Alejandro pudo ver en su mirada la chispa de esperanza que él había estado buscando toda la noche. La tensión no había desaparecido, ni los miedos, ni las heridas, pero ahora existía algo más fuerte, la posibilidad de que el amor perdido pudiera renacer, incluso en medio del juicio del mundo y la sombra de un pasado lleno de dolor. Vamos a intentarlo, dijo Alejandro finalmente, suavemente, tomando su mano con firmeza. Paso a paso, sin prisa, pero sin retroceder. Ella sintiendo que cada latido de su corazón marcaba el inicio de un viaje incierto, pero cargado de emoción, suspense y la promesa de un amor que aún podía reconstruirse. Clara, dijo Alejandro, rompiendo el silencio con suavidad. Antes de que sigamos avanzando, necesito que me escuches sin interrupciones. Lo que voy a decir no es para justificarme, es para que entiendas lo que pasó y por qué tomé las decisiones que te alejaron de mí. Ella lo miró, con los ojos aún brillantes por las lágrimas que se negaban a cesar. El dolor de los años pasados estaba presente, pero también había una curiosidad contenida, un anhelo de entender lo que él había guardado detrás de su orgullo y silencio. Está bien, dijo finalmente, con un hilo de voz. Te escucharé. Pero que conste, Alejandro, que no prometo nada más allá de esto. Él asintió lentamente, tragando saliva, como si cada palabra que estaba a punto de decirle doliera más que cualquier herida física. Cuando te dejé, comenzó, con la voz temblorosa, no fue porque dejara de amarte. Fue por miedo, miedo a no estar a la altura, miedo a perder mi estatus, miedo a que tu felicidad y la mía no encajaran en el mundo en el que vivíamos. Me equivoqué, Clara. Pensé que podía protegernos de un futuro que no entendía, y en lugar de eso, te abandoné. Clara cerró los ojos, sintiendo como sus manos se apretaban con fuerza. Cada palabra de Alejandro abría una herida que aún no había cerrado, y sin embargo, también despertaba un eco de comprensión que hacía que su corazón latiera con fuerza, confundido entre el resentimiento y la ternura. ¿Miedo?, repitió, con incredulidad. ¿Miedo es lo que me hizo sentir sola durante años? ¿Miedo es lo que justificó tu abandono? No intento justificarlo, dijo él, con un suspiro.
Solo quiero que entiendas que nunca dejé de amarte, Clara. Cada noche sin ti, cada logro, cada celebración, se sintió vacía porque tú no estabas a mi lado. Y ahora, verte, trabajando en mi fiesta, tan digna y fuerte, me rompe y me inspira al mismo tiempo. Ella respiró hondo, tratando de contener la emoción que la inundaba. Su orgullo le decía que debía mantenerse firme, que no podía permitirse caer nuevamente en la vulnerabilidad que él había dejado atrás. Pero cada palabra, cada gesto, cada mirada de Alejandro hacía tambalear esa barrera que había construido con tanto esfuerzo. ¿Y qué esperas ahora, Alejandro?, preguntó, con la voz temblorosa, casi un susurro. ¿Que simplemente te perdone y volvamos a ser como antes? No, respondió él, acercándose un paso, respetando su espacio pero mostrando la intensidad de su deseo. No espero que olvides ni que perdones de inmediato. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrarte que podemos reconstruir algo verdadero, algo que no dependa del pasado ni del juicio de los demás. Clara bajó la mirada, sintiendo cómo su corazón luchaba contra la razón. La humillación, la soledad y el dolor de años pasados se mezclaban con la chispa de esperanza que todavía ardía en su interior. Cada respiración compartida, cada roce accidental de sus manos al caminar, era un recordatorio de lo que una vez tuvieron y de lo que aún podía renacer. Será difícil, dijo finalmente, con voz quebrada. Muy difícil. No solo por lo que pasó entre nosotros, sino por todo lo que nos rodea. La gente hablará, juzgará, lo sé, interrumpió él, con determinación. Pero esta vez no me importa lo que digan. Solo importa lo que hagamos tú y yo. Solo importa reconstruirnos, paso a paso, sin prisas, sin atajos. Ella levantó la vista, encontrando en sus ojos una sinceridad que la hizo temblar. Por primera vez desde que comenzó la noche, pudo sentir que el hombre frente a ella no solo quería enmendar sus errores, sino que estaba dispuesto a luchar por ella y por ellos, sin importar el precio. Está bien, dijo, finalmente cediendo un poco a la emoción. Empecemos entonces. Paso a paso, pero juntos. Alejandro sonrió, aunque sus ojos todavía reflejaban la intensidad de la emoción contenida y el miedo a perderla nuevamente. Paso a paso, juntos, repitió, apretando suavemente sus manos, como sellando un pacto silencioso que ninguno de los dos podría romper. El viento nocturno acarició sus rostros, llevando consigo el aroma de las flores y el susurro de promesas no pronunciadas. A lo lejos, la fiesta seguía su curso, ajena al drama que se desarrollaba en el jardín, pero para ellos, cada segundo estaba cargado de significado, cada palabra, cada gesto, cada respiración era un recordatorio de que estaban en el umbral de algo que podría cambiarlo todo. Clara inhaló profundamente, sintiendo que el peso del pasado todavía estaba allí, pero también la posibilidad de un futuro donde el amor podría renacer. Alejandro la miró, reconociendo en sus ojos la mezcla de miedo, duda y esperanza. Sabía que la noche aún tenía desafíos por delante, pero también sabía que aquel momento era el primero de muchos pasos hacia la reconciliación que ambos necesitaban. Alejandro, susurró ella, un poco más firme que antes. No será fácil, pero quiero intentarlo. Y lo haremos, dijo él, con voz cargada de emoción. Juntos, sin importar los obstáculos, sin importar lo que diga el mundo. El jardín, testigo silencioso de aquel reencuentro, parecía contener el aliento, mientras ellos se preparaban para enfrentar lo que vendría, sabiendo que cada paso siguiente sería una prueba de su amor, de su resiliencia y de su capacidad de reconstruirse el uno al otro después de tantos años de dolor y distancia. De repente, un ruido proveniente de un sendero lateral interrumpió su conversación. Alejandro frunció el ceño y Clara se tensó, como si presintieran que la calma que los rodeaba estaba a punto de quebrarse. Un hombre apareció a la distancia, acercándose lentamente. Su paso firme y su mirada fija hacia ellos hizo que Clara diera un pequeño paso atrás, instintivamente protegiéndose. «¡Clara!», exclamó Ernesto, con esa mezcla de diversión y malicia que siempre lo acompañaba. «No esperaba encontrarte aquí, tan cerca de Alejandro». El corazón de Clara se aceleró. Sabía que su presencia era una amenaza, un recordatorio de que la sociedad, los comentarios y la gente observadora podían convertir cualquier momento de intimidad en una escena pública.
Alejandro se interpuso ligeramente delante de ella, como un escudo, y su mirada fulminante se cruzó con la de Ernesto. ¿Qué quieres, Ernesto?, preguntó Alejandro, con voz firme y cortante, sin perder la compostura. Ya no tenemos tiempo para tus juegos. Ernesto sonrió, con un brillo de desafío en los ojos. ¿Juegos? ¿Eso es lo que crees que hago? Solo me sorprende ver cómo alguien que alguna vez estuvo en tu mundo, Clara, ahora está aquí, tan cerca de Alejandro, como si nada hubiera pasado. Clara sintió un torbellino de emociones. Ira, miedo, vulnerabilidad y la sensación de que cada palabra de Ernesto podía arruinar todo lo que había empezado a reconstruir con Alejandro. Su mano tembló ligeramente, pero Alejandro la sostuvo con firmeza, transmitiéndole seguridad sin necesidad de palabras. Mírate, Alejandro, continuó Ernesto, acercándose un paso más. Nunca pensé que tu gran orgullo te llevaría a suplicar por alguien que una vez dejaste atrás. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Cada palabra de Ernesto era un desafío, un intento de socavar la frágil reconciliación que recién comenzaban. Pero esta vez no estaba dispuesto a retroceder. Clara no necesita que la defiendas, dijo Alejandro, con un tono que no admitía réplica. Y yo no suplico nada. Solo estoy mostrando que puedo enfrentar mis errores y luchar por lo que realmente importa. Ernesto arqueó una ceja, divertido, como si disfrutara del conflicto. Ah, sí, dijo, con un tono sarcástico. Veo que aún crees que puedes arreglar lo que rompiste con palabras bonitas y gestos teatrales. ¿Crees que ella realmente volverá contigo después de todo lo que sufrió? Clara apretó los labios, sintiendo cómo la ira y la humillación se mezclaban.